En marzo de 2025, diversos medios en México dieron a conocer una noticia brutal y escalofriante. El hallazgo de un campo de entrenamiento y exterminio en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, presuntamente vinculado al crimen organizado, CJNG. Este descubrimiento sacó a la luz una red de reclutamiento forzoso, entrenamiento de sicarios y ejecuciones sistemáticas, causando un impacto profundo tanto en la comunidad local como en todo México. Es importante mencionar que existen ciertas inconsistencias en este caso. Supuestos miembros del CJNG han negado cualquier operación en el rancho, publicando un video el 17 de marzo de 2025 donde aseguran que nunca hubo un campo de exterminio allí. Era comunicar a una autoridad competente, y lo que hicieron fue sembrar e idear una película de terror para causar furor en las redes sociales. ¿Qué están escondiendo? ¿Quién la respalda? ¿Por qué intentan perjudicar al Cártel Jalisco Nueva Generación? Soy padre, hijo, hermano y esposo, y comprendo el dolor y la angustia por la que están pasando, pero no es la manera de hacerlo y distorsionar la realidad. ¿Qué buscan? El rancho se extiende sobre aproximadamente 13.000 metros cuadrados y está ubicado en la localidad de La Estanzuela, en Teuchitlán. En septiembre de 2024, un allanamiento inicial realizado por la Guardia Nacional Mexicana permitió detener a 10 personas, rescatar a 2 secuestrados y descubrir un cadáver, aunque no se hallaron fosas comunes en ese momento. 6 meses después, en marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió en el rancho Izaguirre 3 hornos crematorios y numerosos restos óseos distribuidos en 6 lotes repartidos en 4 áreas del predio. Se encontraron más de 493 objetos personales, incluyendo zapatos, ropa, mochilas, llaveros, identificaciones, cartas y documentos, muchos pertenecientes a víctimas desaparecidas meses o años antes. Los hornos crematorios contenían huesos humanos en diversos estados de descomposición, carbonización y fragmentación, evidenciando un proceso casi industrial de eliminación de cuerpos. Según estimaciones de los buscadores, hasta 100 personas pudieron haberles quitado la vida en ese rancho, muchos de los cuales nunca sobrevivieron. El colectivo reportó incluso el hallazgo de un cuarto con restos humanos calcinados, incrementando la cifra de víctimas. El rancho tenía un triple propósito: campo de entrenamiento para sicarios del CJNG, centro de detención para personas secuestradas, crematorio y fosa común. Se sabe que muchas víctimas fueron reclutadas mediante anuncios de empleo falsos, ofreciendo trabajos de seguridad con salarios de aproximadamente 10,000 pesos semanales, y eran trasladadas, engañadas o secuestradas desde distintos puntos de México. Los jóvenes y mujeres engañados eran forzados a entrenarse, combatir entre sí, y en caso de resistencia, eran ejecutados frente a los demás. Sobrevivientes describen el lugar como la escuelita del terror, donde las peleas entre prisioneros servían para determinar quién era el más fuerte, y aquellos que no soportaban el entrenamiento les quitaban la vida. Las prácticas incluían tortura, descubrimiento, uso de hornos crematorios y, según testimonios, incluso experimentos médicos y venta de órganos. Animales como cerdos eran utilizados para devorar restos humanos en ciertos rituales macabros. Algunos informes documentan que los cuerpos eran incinerados en hornos de manera casi industrial, con varios cadáveres a la vez, mientras que a otros les quitaban la vida y eran enterrados en fosas improvisadas, donde la tierra literalmente olía a muerte. Sin embargo, los colectivos de buscadores y medios independientes sostienen que más de 250 secuestrados estuvieron retenidos en este lugar, y otros tantos fueron ejecutados o desaparecidos. El caso ha revelado posibles complicidades de autoridades locales, así como la participación de grupos criminales en la desaparición de jóvenes y la ocultación de evidencia. Se han identificado pertenencias de víctimas de distintas regiones del país, sugiriendo un alcance nacional de las operaciones del rancho. Hoy, el rancho Izaguirre se ha convertido en un símbolo de la brutalidad del crimen organizado en México, evidenciando prácticas de reclutamiento forzoso, engaños y violencia extrema contra mujeres y hombres jóvenes. La cifra de desaparecidos en México ha superado las 110,000 personas, y este caso no es aislado, sino parte de una red de fosas y campos de entrenamiento en distintos estados del país. Febrero de 2025. Zapopan, Jalisco.
Entre caminos de tierra y maleza, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, un terreno abandonado parecía inofensivo. Pero bajo su superficie, cientos de secretos mortales aguardaban. Nadie sabía que aquel predio se había convertido en una fosa clandestina utilizada por el crimen organizado para desaparecer a sus víctimas. El hallazgo inicial se produjo cuando colectivos de madres buscadoras, liderados por Guerrero Buscadores de Jalisco, comenzaron a recibir pistas de personas del barrio y antiguos trabajadores de la zona. Testigos indicaron que, durante años, camiones y camionetas llevaban bolsas negras al terreno en horarios nocturnos, evitando ser vistos. La información se cruzó con denuncias de desapariciones sin resolver, y los colectivos decidieron actuar. En febrero, con herramientas básicas, comenzaron a excavar. Entre el polvo y la maleza, hallaron las primeras bolsas con restos humanos, exactamente 169 bolsas, enterradas a poca profundidad, algunas apenas cubiertas de tierra, evidenciando que quienes las enterraban no querían ser descubiertos, pero tampoco buscaban un enterramiento profundo. El terreno, irregular y con maleza espesa, complicaba las labores. Cada bolsa debía ser localizada cuidadosamente, removiendo tierra y raíces. El olor a descomposición, mezclado con humedad, impregnaba el aire. Los colectivos trabajaban con guantes, palas y cubetas, mientras elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acompañaban con técnicas de preservación de evidencias. Ante el hallazgo, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional llegaron al predio. Inicialmente, la zona estaba desprotegida, lo que aumentaba el riesgo de que el crimen organizado interfiriera. La policía estableció un perímetro, impidiendo el acceso de curiosos, pero los colectivos continuaron trabajando bajo supervisión, asegurando que cada bolsa fuera registrada, catalogada y trasladada a laboratorios forenses. En julio de 2025, las excavaciones revelaron que el número de bolsas era mayor de lo estimado. 223 bolsas contabilizadas. La cifra seguía aumentando con cada nueva búsqueda, y para septiembre de 2025, se habían recuperado 259 bolsas, cada una conteniendo restos humanos en estados variables de descomposición. Los forenses notaron que las bolsas estaban completamente cerradas, lo que dificultaba determinar la identidad de las víctimas sin estudios avanzados de ADN. Investigaciones y testimonios locales apuntaron al CJNG como el grupo criminal responsable. La fosa de las agujas y otros sitios cercanos, como el rancho El Izaguirre en Teuchitlán, servían como centros de exterminio, reclutamiento y entrenamiento. Las víctimas eran en su mayoría personas consideradas problemas para la organización, rivales, deudores o testigos de delitos. Algunos vecinos afirmaron haber escuchado disparos y gritos en la noche, aunque pocos se atrevían a denunciar por miedo a represalias. Otros contaban cómo camionetas negras entraban al terreno a altas horas de la noche, y al día siguiente no quedaba rastro de nadie. Esta información fue clave para que los colectivos y las autoridades localizaran el predio exacto. Aunque el hallazgo de las fosas generó presión mediática y social, las capturas fueron limitadas. Hasta septiembre de 2025, se reportaron al menos 3 detenciones vinculadas directamente con el manejo de la fosa, todas relacionadas con operativos del CJNG. Los líderes mayores de la organización permanecen prófugos, pero la investigación sigue abierta, y los colectivos exigen justicia y la identificación de todas las víctimas. Perdón por hacer una pausa en el video, pero no pude evitar opinar. Es realmente triste el descaro y lo inhumano del gobierno mexicano. 2 meganarcofosas fueron descubiertas en Jalisco, una en Rancho Izaguirre y otra en Zapopan Agujas, y ellos actúan como si fuera algo normal, como si las vidas de esas personas que sufrieron antes de ser enterradas no valieran nada. Es increíble y repugnante cómo conocen el estado de salud de uno de los líderes del crimen organizado más poderosos de México, el mismo que controla Jalisco, y aún así no mueven un solo dedo para capturarlo. Ok, secretario, finalmente, ¿qué reporte tiene el Gabinete de Seguridad acerca de la salud del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes? Si se tiene algún conocimiento de que en los últimos días, en las últimas semanas, ha tenido complicaciones de salud. No tenemos conocimiento de algo nuevo, más que lo que se sabe, que tiene alguna deficiencia renal, pero no hay ningún hallazgo nuevo. ¿De que esté grave o no, no hay nada? Al respecto no tenemos nada de eso. Ok, muchas gracias, secretario. ¿Y tú, qué opinas sobre este caso? Déjamelo saber en los comentarios. Veracruz, uno de los estados más violentos de México, se convirtió en escenario de una de las tragedias más aterradoras de los últimos años.
En Colinas de Santa Fe, un terreno que parecía común, se descubrió una fosa común con más de 250 cráneos humanos, restos de personas probablemente víctimas del crimen organizado. Cada cráneo, cada hueso, cuenta la historia de vidas arrancadas, de familias destrozadas y de un sistema que falló. Según Jorge Winkler, fiscal general del estado, durante años los carteles desaparecieron personas, mientras las autoridades se mostraban complacientes. Esto no es solo negligencia, es una tragedia institucional. Veracruz, ubicado en la costa del Golfo de México, ha sido un epicentro de sangrientas luchas entre bandas criminales, y los restos hallados podrían tener años enterrados, víctimas olvidadas por un estado que parecía mirar hacia otro lado. El hallazgo no fue casual. Todo comenzó gracias al colectivo Solecito, un grupo de mujeres cuyos hijos desaparecieron y que, impulsadas por la desesperación y el dolor, comenzaron una búsqueda incansable. Estas madres visitaban ranchos, terrenos baldíos y zonas aisladas, siguiendo rumores, denuncias anónimas y pistas que obtenían de familiares o de otros desaparecidos. En el Día de la Madre, el 10 de mayo del año 2024, durante una protesta callejera, algunas integrantes del colectivo fueron abordadas por personas vinculadas al crimen organizado. Les entregaron mapas precisos señalando la ubicación de las tumbas, como si quisieran que alguien más supiera lo que había ocurrido. Con esa información, el colectivo recaudó dinero mediante rifas y venta de comida, alquiló excavadoras y contrató personal para realizar las excavaciones, enfrentando no solo el miedo, sino el olor y la devastación que dejaban las fosas al ser abiertas. En tan solo 8 meses, la Policía Federal y los fiscales estatales localizaron alrededor de 125 tumbas clandestinas. Los restos encontrados incluían víctimas de distintos años, entre ellos un exfiscal y su secretario, secuestrados en 2013 por policías vinculados a bandas criminales. Esto evidencia no solo la brutalidad del crimen organizado, sino la complicidad de las autoridades, quienes permitieron que estas atrocidades ocurrieran sin intervenir. El horror de estos hallazgos es indescriptible. Veracruz no es un caso aislado. Refleja la violencia y la impunidad que persisten en México, donde muchas veces la justicia llega demasiado tarde, o nunca llega. Este caso también muestra la valentía del colectivo Solecito, quienes desafiaron al miedo y al poder del crimen organizado para recuperar los restos de sus seres queridos. Ellas documentaron cada fosa, cada hallazgo, cada evidencia, dando voz a quienes ya no podían hablar. Sus esfuerzos nos recuerdan que la memoria de las víctimas depende de quienes se niegan a olvidar, enfrentando al peligro y a la corrupción. En la noche del 26 de septiembre de 2014, la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, México, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecieron tras ser atacados por policías municipales y presuntos miembros del crimen organizado. Sin embargo, lo que parecía ser un caso aislado de violencia estudiantil, pronto reveló una red de fosas clandestinas que evidenció una realidad aún más aterradora. Los estudiantes viajaban en autobuses hacia Iguala para recaudar fondos con miras a participar en una protesta en Ciudad de México. Al llegar a Iguala, fueron interceptados por la policía municipal. En los enfrentamientos que siguieron, 6 personas perdieron la vida, incluyendo 3 estudiantes, y 43 jóvenes fueron detenidos y desaparecidos. Las autoridades locales, en complicidad con el crimen organizado, negaron su participación y ofrecieron versiones contradictorias de los hechos. Días después del ataque, durante las labores de búsqueda, se descubrieron varias fosas clandestinas en las cercanías de Iguala. En total, se localizaron al menos 60 fosas con 129 cadáveres, la mayoría de ellos sin identificar. Este hallazgo evidenció que Iguala era un campo de exterminio previo al ataque a los normalistas. Las autoridades federales confirmaron que muchos de los restos no correspondían a los estudiantes desaparecidos, pero su presencia subrayó la magnitud de la violencia en la región. La administración del presidente Enrique Peña Nieto presentó una versión oficial de los hechos, conocida como la verdad histórica, que sostenía que a los estudiantes les habían quitado la vida e incinerados en el basurero de Cócula por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, esta versión fue ampliamente rechazada por expertos nacionales e internacionales, quienes señalaron inconsistencias y falta de pruebas científicas. Investigaciones posteriores, incluyendo las del grupo interdisciplinario de expertos independientes, demostraron que no existía evidencia que respaldara la hipótesis oficial. A pesar de los obstáculos, las familias de los estudiantes y organizaciones de derechos humanos han mantenido viva la exigencia de justicia.
Han enfrentado intimidaciones, amenazas y asesinatos de activistas, pero su determinación ha sido inquebrantable. En septiembre de 2025, a 11 años de la desaparición, las protestas se intensificaron, incluyendo acciones frente a instalaciones militares, exigiendo la entrega de documentos clave y la identificación de los responsables. En marzo de 2025, el colectivo Amor por los Desaparecidos descubrió un campo de exterminio en Reynosa, Tamaulipas, revelando la magnitud de la violencia en la región. Este hallazgo se suma a una serie de descubrimientos que evidencian la existencia de múltiples sitios de exterminio en el estado. El colectivo localizó 14 montículos con restos óseos humanos calcinados, objetos personales y casquillos de balas en la colonia Colinas del Real, cerca de la autopista a Monterrey. Los restos mostraban signos de exposición térmica, indicando que las víctimas fueron sometidas a cremación forzada. Además, se encontraron restos óseos en otras 2 zonas de Reynosa, ampliando la evidencia de la magnitud del problema. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas negó la existencia de un campo de exterminio en la zona, argumentando que no se observaron restos, olores fétidos o indicios que confirmaran dicha actividad. Además, afirmaron que los montículos encontrados correspondían a una obra inconclusa de una funeraria local. Edith González, líder del colectivo Amor por los Desaparecidos, señaló que cada fin de semana descubren un nuevo sitio de exterminio en Reynosa. Organizaciones de buscadoras reportan la existencia de al menos 17 lugares clandestinos de este tipo en el estado, lo que subraya la gravedad de la situación.